Saludos amigos, bienvenidos a una edición más de su programa La Gente que Sabe. Les saluda en esta ocasión Martín Piallo y estamos con un amigo, un dirigente político, porque acá también tenemos que hablar de política y no tener miedo a la política. Somos gente cristiana, creemos en la palabra, pero así como conocemos la ley de Dios, también tenemos que conocer la ley del hombre. Me acompaña en esta ocasión el licenciado Napoleón Becerra García, quien es administrador de carrera y tiene una maestría también en temas de gestión educativa. Él es un reconocido dirigente político de antigua data de la escuela de don Alfonso Barrantes Lingán, uno de los más grandes líderes y dirigentes de nuestra república. Su saludo, estimado Napoleón. Muy buenas tardes, estimado Martín, y gracias por permitirme en este espacio muy interesante, canal Kairos TV, que significa, de acuerdo a las escrituras, tiempo de Dios. Y para nosotros la fe es fundamental para fortalecer nuestro espíritu, para fortalecer nuestra proyección como ciudadanos, para hacer el bien a nuestros semejantes. Mi saludo a todos los televidentes de este espacio televisivo. Y bueno, pues estamos acá, Martín, para dialogar en este programa hermoso de La Gente que Sabe, dar una opinión referente a las realidades del país, los acontecimientos que día a día observamos, ¿no? Sí, vamos a conversar de ello, estimado Napoleón, pero queremos saber algo más sobre este partido que se llama el Partido de los Trabajadores. Estamos en una incertidumbre política en donde vemos una falta de liderazgo a nivel general, y ustedes después están irrumpiendo en el universo político con una nueva propuesta, se llama el Partido de los Trabajadores. ¿Qué nos puede contar al respecto, estimado amigo? Mira, Martín, sí, el proyecto del partido no es nuevo, tiene sus antecedentes muchas décadas atrás, especialmente en el pensamiento global del movimiento de los trabajadores en el Perú, y recogemos ese pensamiento en la consolidación de la Confederación Nacional de Trabajadores, la CGTP, que tuvo la visión, José Carlos Mariátegui, de constituirlo y darle una línea de dirección política que lamentablemente las ideas que se plasmaron en ese tiempo, hubieron muchas discusiones, tanto la gente que pregonaba una ideología pro-China, el otro pro-soviético, nos hizo que nos enfrentemos entre trabajadores. Es ahí esas raíces que nosotros recogemos, Martín, porque los trabajadores en una sociedad, en un país, son la vanguardia de desarrollo para los cambios sociales. Mira tú, todo lo que se ha conseguido como derechos ciudadanos, lo hemos conseguido en las calles, luchando, con despidos, con encarcelamientos, hasta inclusive con muertes. Hay mártires de los trabajadores, mártires de las 8 horas, y así sucesivamente. Entonces, nuestra inspiración para el Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú se da en esa línea, en esa dimensión, porque hemos observado y hemos sido testigos que al trabajador lo han usado, lo han utilizado todos los partidos en todos los tiempos para hacerle campaña y para hacer ganar a los diversos gobiernos, y cuando han llegado al poder nunca dieron el servicio o reivindicaron el derecho a los trabajadores. Al contrario, en los últimos 30 años también somos testigos cuando el fujimorismo arremete contra la masa laboral, despidiendo a más de 500,000 trabajadores. Nosotros hemos sido víctimas también. Yo trabajo en la Municipalidad de Lima, nos despidieron 1.500 trabajadores sin causa, y por eso que hemos ganado. Hasta en la Corte Interamericana hemos hecho uso de nuestro derecho para que se respete las sentencias que se dio en todos los espacios y en todos los estamentos legales en el Perú. Pero como estaba el fujimorismo y manejaba el Poder Judicial Montesinos, y el Ministerio Público también era manejado por ellos, no nos hicieron justicia en el Perú, por eso recurrimos a la Corte Interamericana. Ahí
donde nuestro pensamiento se enraiza en el movimiento laboral y decidimos construir el Partido de los Trabajadores, pero le hemos agregado el otro factor fundamental, que somos los emprendedores. Somos miles de provincianos que hemos venido a las capitales de provincias de todas las regiones y hemos transformado, hemos hecho patria. Y te diré que el 80% de la economía nacional del país lo llevan los emprendedores en sus hombros. Mira tú cuánto mano de obra o cuánta gente ocupa la gran empresa en el Perú. No pasa del 1 a 2%, pero ese 80% sobrevive el día a día generando empleo para él y genera empleo para su familia. Y además, un emprendedor también genera empleo a otras familias. En este canal sé que ustedes también tienen esa capacidad, esa importancia de generar empleo a nuestros semejantes. Entonces, esa es la línea del Partido de los Trabajadores, inspirado en la justicia social y en la equidad que debe existir para todos los pobladores de nuestro querido Perú. Napoleón, has dicho cosas muy importantes, muy trascendentes, pero hay un tema que te quiero preguntar. Estamos comenzando el pensamiento político como consecuencia de pronto de una división o una mala aplicación de las políticas procomunistas y pro-chinas en su momento, que fueron las que dividieron el movimiento trabajador peruano. En el año 2022, en la sociedad de información, la sociedad de las tecnologías y las nuevas comunicaciones, podemos pensar adoptar algunas líneas de pensamiento de esas épocas. ¿Cuál es la relación temporal entre el pensamiento reivindicativo, muy justo, como tú lo has dicho, con los tiempos actuales? Mira, las sociedades consolidadas en el mundo son aquellas las que han determinado su identidad, su fortaleza está ahí. El Perú es una ciudad, un país milenario, con un legado muy trascendental. Nosotros los peruanos no tenemos por qué admirarnos o envidiarles a los egipcios, mesopotamios, o los chinos, o los hindúes. Nosotros tenemos esa cultura milenaria. Lo que pasó, la alienación cultural que tuvimos, en este caso de los europeos, rompió esa identidad que se iba construyendo. Y es ahí el pensamiento que recogemos, lo decimos transparentemente, en los 7 ensayos de Mariátegui, donde nos dice, construyamos una sociedad sin calco ni copia, sino creación heroica. Exactamente, y eso es lo que en este año, como tú mencionas, estamos en el 2022, estamos en esa procura de encaminarnos a que seamos los propios peruanos recogiendo nuestro legado histórico para construir una nueva sociedad. Por eso queremos que se refunde la República para tener otra visión de sociedad peruana. Correcto. Napoleón, bueno, el tema está muy interesante. Vamos a hablar en el segundo bloque. Vamos a profundizar un poco más en el tema de la ideología del partido y el tema de los emprendedores, que creo que, como muy bien lo ha dicho Napoleón, somos pues el 80% de la economía nacional. Vamos con el siguiente bloque. Seguimos en su programa La Gente que Sabe. Estamos con Napoleón Becerra hablando sobre una propuesta política que se llama
el Partido de los Trabajadores. Y hemos conversado previamente sobre la importancia de los emprendedores. Hablando para entendernos, ¿no? La gente no tiene chamba. Y como no tiene chamba, inventa su chamba. Se convierte pues, en emprendedores y vemos una tremenda masa que es la que mueve la economía del país. 80% de la economía es movida por esta economía informal, que de alguna manera se abre camino para poder subsistir. Mira, Martín, los peruanos somos creativos. En el Perú nadie se muere de hambre. Lamentablemente los gobiernos de todas las épocas nunca generaron políticas públicas para incentivar esta creatividad. Tenemos una inmensa riqueza en turismo, tenemos una inmensa riqueza en todos los microclimas. Tú sabes, de los 120 que existen en el mundo, Perú tiene 85, por eso somos una diversidad. El tema es que hay que tecnificarlo, el tema es que hay que prepararnos. Y eso tiene que tener la responsabilidad los que lideran las instituciones tutelares del Estado, especialmente los líderes políticos. Hay que darle políticas públicas para los emprendedores. Somos millones de ellos. Ese es el partido que hoy le estamos ofreciendo porque tenemos propuestas concretas. Y la propuesta concreta es que no estamos descubriendo la pólvora. Europa desarrolló porque le dio mucho énfasis a su educación tecnológica, a su educación técnica. Tuve la oportunidad de dirigir una sede en Sencico y la filosofía de ese aprendizaje es que se aprende haciendo. O sea, el 90% es práctico y un 10% teórico. ¿Y qué nos enseñan en las universidades y en las escuelas? 90% teoría. Hoy un alumno no sabe hacer nada de quinto y secundario. No sé si a ti te habrá sucedido. En mi caso, yo salí haciendo mi carpeta de quinto y secundario. Esa era mi nota para tener formación laboral. Claro. Y así habían especialidades, ¿no? Entonces, hay que retomar lo que es la educación técnica, pero además, el Perú tiene mucho dinero. Hay reservas, tenemos más de 68,000 millones de dólares ahí guardados. ¿Y por qué no tenemos un porcentaje para promover lo que es el apoyo a los emprendedores con un fondo de apoyo a la micro y pequeña empresa, un fondo a los núcleos productivos que nosotros tenemos la metodología? Si yo soy un emprendedor, quiero hacer un negocio con un capital de 5,000, 10,000 soles, lo hago. Y voy a generar mi propio empleo, pero para ello tiene que estar definido una política pública de crecimiento, una política pública de retorno y una política pública de sostenibilidad para que esos dineros tampoco se pierdan, sino que sea un fondo rotativo, que si hoy me la dan un monto, yo lo retorno para que otro joven lo tenga y así siga la ruleta. Lo que hacen los chinos. Esto no es nuevo. Lo capacitan a una pareja y por eso que han visto ustedes que hay un montón de chifas en el Perú. Sí. Le dan un capital de 10,000 dólares y le dicen ándate a cualquier parte del mundo. Con esos 10,000 dólares se alquilan su lugar y se ponen su chifa en 2, 3 años. Tienen su edificio, tienen sus sucursales de sus negocios. Y los peruanos, ¿por qué no podemos hacerlo ellos? Entonces, ese es un ejemplo que hay que imitar, ¿no? Es muy importante lo que estamos escuchando, el tema de la gestión, ¿no? Una cosa es la economía, una cosa es la plata y otra cosa es la gestión, la capacidad de hacer las cosas. Mira, Napoleón, hemos estado viendo la inauguración del partido hace unos días atrás y en Qatar pues, veíamos cómo jugaban fútbol en la tierra, ¿no? Y veían pues la gente muy pobre, muy humilde, cómo jugaba en la tierra con sus arcos de piedras, igualito que acá. Ellos lo hacían hace 20 años. Mira los estadios que tienen ahora. Ellos con una evidente gestión adecuada pues han logrado esa maravilla del deporte allá en Qatar. Y nosotros seguimos todavía acá jugando en la tierra y en el mejor de los casos haciendo algún tipo de losa deportiva. Pero no hemos dado ese salto. Es verdad. Y ahí un poco retrocedemos a nuestros antecedentes. Mira Machu Picchu, una ciudadela que hasta hoy permanece en el tiempo
que en su tiempo fue pues una ciudad moderna y que miles de ciudadanos del mundo vienen a ver esa maravilla. Igual en Cajamarca se construyó el mejor oleoducto donde al agua lo hicieron subir mejor dicho, lo hicieron correr en su vida. Así es. Eso es esa tecnología que ellos ingeniaron. ¿Por qué no redoblar los esfuerzos y a nuestros jóvenes decirle que se enteren de esa información, lo fortalezcan y hoy con toda la tecnología que tenemos, con toda la información que tenemos que está globalizada, seamos un país potencia que tenemos toda la materia prima para hacerlo. O sea, combinar tecnologías, digamos, lo antiguo con lo moderno. El rescatar, mira, los andenes que eran una forma de la agricultura. Ellos tenían toda una lógica, porque yo conozco ese tema, porque yo soy agricultor. Cuando tú le pones agua al terreno, lo lleva las vitaminas, lo dejas cada vez más débil. Pero cuando se hacen andenes, esas vitaminas quedan de la tierra ahí. Mira en qué tiempo ya desarrollaban tecnología agrícola. Entonces, esos ejemplos hoy deben servirnos para impulsarnos a nuevos métodos y ser más dignificados en todo lo que es el agro y la industria y todo lo que es el progreso y el desarrollo de nuestros jóvenes. Efectivamente, yendo un poquito a otro extremo, estimado Napoleón, el papel del Estado. Tenemos un Estado que no impulsa el desarrollo, sino que lo reprime. Vemos con frecuencia cómo el Estado pone restricciones, y lo vemos pues en el tema tributario, lo vemos en el tema municipal, vemos por ejemplo cómo serenazgos corretean, persiguen personas, las tiran al piso. Hay una represión tremenda del Estado que impide que mucha gente salga adelante. El Partido de los Trabajadores, ¿qué piensa ante ello? ¿Qué papel piensa que debe tener el Estado ante el emprendedor? El Estado debe ser un Estado promotor, un Estado impulsador a la creatividad de nuestros ciudadanos, fortalecerles sus capacidades, capacitarlo, darle tecnología, orientarlo en metodologías empresariales. Es decir, todo lo que te estoy mencionando es viable, Martín. Lo que nos falta es líderes. Desgraciadamente, el Perú no tiene líderes éticos, no tiene líderes que estén enmarcados en el desarrollo del país, y eso nos cuenta la historia. Desde la primera riqueza del guano de la isla siempre se negoció mal, hasta hoy se está negociando mal. Fujimori nos vendió nuestras 222 empresas productivas, sin embargo, la gente aún le sigue apoyando esa línea. Eso es inaudito. Por eso es que pedimos a nuestros jóvenes que reflexionen por ellos, reflexionen por las futuras generaciones, pero especialmente reflexionemos porque tengamos un mejor país. Sí lo podemos hacer, Martín. Hay que unirnos todos, y ese es el Partido de los Trabajadores. Busca la unidad del pueblo, busca la unidad de los líderes para tener a nivel nacional gobiernos locales, regionales y gobierno central con gente visionaria que no le robe a su pueblo, que no le quite las esperanzas de tener una buena educación, que no le robe a nuestros ancianos la tranquilidad de vivir mejor. Muy bien, Napoleón, entonces liderazgo para nuestro pueblo cristiano con temor de Dios. Con temor de Dios para hacer las cosas bien. Muy bien, este es su programa, La Gente que Sabe. Muchas gracias. Vamos al tercer bloque.
Continuamos conversando con Napoleón Becerra, líder del Partido de los Trabajadores del Perú. Napoleón, sabemos, nos ha contado un pajarito, que ustedes apoyaron mucho al presidente señor Pedro Castillo y a su partido en su oportunidad. ¿Qué relación hay ahora con el gobierno y el presidente Castillo? Bueno, mira Martín, nosotros lo apoyamos desde el movimiento magisterial desde 2016, porque creíamos y seguimos creyendo que los profesores en nuestro país deben ser bien reivindicados. Y hoy saludo desde esta tribuna a los maestros que están en huelga de hambre para que de una vez se solucione su reclamo y su demanda. Es verdad, sí hemos apoyado porque nosotros estamos por un cambio del país, pero tampoco estamos nosotros en una línea de que no se haga bien las cosas. Nosotros conocemos que hay una prensa muy mediática, sabemos que hay un poder fáctico de años, también sabemos que definitivamente a un sector de la burguesía peruana jamás le va a gustar que un campesino como el profesor Castillo sea su presidente, pero eso no quita que tiene que él hacer bien las cosas, tiene que encaminarse en lo que él se ha comprometido, en defender los derechos sociales y afianzar un desarrollo progresista para todos los peruanos. Es la oportunidad que tiene y en ese ángulo es nuestra reflexión hacia él. El Partido de los Trabajadores siempre vamos a estar en el lado de la justicia, en el lado de respaldar lo que es una buena gobernabilidad. No avalaremos nada de lo que tenga actos de corrupción. La corrupción hay que enfrentarlo y hay que arrasarlo de las instituciones del Estado. Hay que quitarnos de la mente que haga obra, pero roba o roba, ella sobra. Eso debe quitarse del chip de las mentes de los jóvenes, de todos los ciudadanos. Yo invito a los compatriotas de fe, a los compatriotas creyentes, que tenemos temor a Dios, para que nos unamos a construir una sociedad que sea más justa, una sociedad donde el respeto entre los semejantes debe ser lo primero. Entre nosotros no debemos enfrentarnos, sino unirnos para que tengamos una vida digna. No podemos tolerar que haya miles de compatriotas con limosnas o haciendo colas para que le den un alimento en las parroquias. Eso es inaudito si tenemos un país que produce todo. Entonces, nuestra reflexión es que hay que cultivar el espíritu, hay que cultivar líderes éticos para que tengamos una mejor conducción en el país. Napoleón, pero a ver, acá nadie pone las manos a fuego por nadie, nadie se va a quemar por nadie, nadie va a ser un ingenuo tampoco de hablar cosas como tú muy bien lo has dicho. Sin embargo, ¿no te parece que es algo impropio, por decirlo menos, que un gobernante diga, a mí nadie me ha dado un curso de inducción para ser presidente, o que diga, yo no he nacido, no he estado preparado, o que diga en un momento, pues, bueno, vamos a aprender, vamos a echar a andar esta maquinaria, o vamos a aprender a hacer caminar al bebé, que esto crezca? ¿No te parece que es algo impropio, por decirlo menos, que un líder y de un cargo tan importante admita su incapacidad de gestión y de gobierno? Mira, el resultado es producto de toda una data más de 500 años, y cuando se crea esta república, desgraciadamente nunca le interesó a esos líderes hacer ciudadanía. Yo comparto contigo tu opinión, pero la reflexión es que no debemos continuar más con la improvisación. No debemos ser como seguir a alguien que nos pinta algo que no es real. Por eso la exhortación es que hagamos política. Los ciudadanos somos culpables cuando estamos de observadores en la tribuna, mientras dejamos que los corruptos, los mediocres, hagan política. Y nos quejamos.
Entonces dejemos ese lado de quejarnos y seamos actores, Martín. Y todos tenemos una responsabilidad de construir patria. Todos somos peruanos que debemos contribuir con un grano de arena para que tengamos las mejores condiciones de vida. Entonces, en ese ángulo de reflexión, sí exhortamos que hay que prepararnos, hay que adiestrarnos. Nos exige la realidad. Para que tú seas médico pasas un periodo de entrenamiento, ingeniero, hasta para ser futbolista tú entrenas. Para ser político y gobernante también tienes que prepararte, tienes que informarte y tienes que rodearte de un equipo de personas que también tengan esas características. Ese es el Partido de los Trabajadores, que estamos haciendo escuela en los diferentes sectores y en las diferentes disciplinas, donde todos aportamos para desarrollar un verdadero plan que construya caminos donde todos nosotros nos sintamos bien, seamos felices. Eso es lo que buscan los ciudadanos, la felicidad, pero no que estemos en un país donde haya injusticia, donde las leyes no se cumplan. Por eso es que, como vemos ahora, la fiscal de la nación, el Poder Judicial, cómo juzgan, y que están en todo el derecho de hacerlo, pero así tenían que hacerlo con todos los gobiernos, acelerar todos los procesos de corrupción. Nosotros no tapamos ni encubrimos ningún acto de corrupción, pero la ley debe ser para todos igual, Martín. Cuando el presidente Castillo dijo en una ocasión, si mi madre roba, debe ir presa, lo dijo días atrás, ¿por qué no entregó desde tu punto de vista a Bruno Pacheco cuando apareció el tema de los $20,000? ¿Qué pudo haber pasado? Yo honestamente discrepo que este señor Bruno Pacheco debe estar en la cárcel por jugar mal para el país. Él es un profesor. Lo correcto era que desde un inicio se entregue, si es que él está limpio de su conciencia. Ya, o sea, Pedro Castillo no se rodeó de la gente adecuada. En mi opinión, no. Ya, y si él no se rodeó de la gente adecuada, ¿por qué nosotros tenemos que pensar que el Partido de los Trabajadores eventualmente, pasado el tiempo, tenga gente adecuada en su entorno? Para ello estamos preparándonos con anticipación. Mira tú, el partido que lo llevó al presidente a donde está fue prácticamente como un vientre de alquiler. No preparó cuadros. Y esa es la reflexión que hoy en el Partido de los Trabajadores estamos haciendo. Hay que prepararnos en todos los sectores, en todas las disciplinas del quehacer humano, para estar listos, pues, para dirigir un país, ¿no? Efectivamente, estimado Napoleón, como usted muy bien lo ha dicho, y estimados amigos, todos debemos estar preparados eventualmente para asumir algún tipo de responsabilidad en un gobierno local, en un gobierno regional, incluso pues en un gobierno nacional. Y si no también pues dentro del barrio, como dirigente de barrio, de clubes deportivos, etcétera. Muy importante estar preparados para llegar el momento y tomar decisiones adecuadas. Muy bien, hemos llegado al final. Napoleón, muchas gracias por la presencia. Tu saludo final, por favor, despedida. Muchísimas gracias, Martín, por esta entrevista. Queridos compatriotas, les invitamos a ser parte de este gran proyecto del Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú. Estamos en toda la afiliación, en toda la construcción de los comités partidarios en las 26 regiones. Nuestro local está en la avenida Santa Rosa, antes Emiro Quesada, y qué bien que se haya cambiado el nombre, 360 Cercado de Lima. Les esperamos para que se afilien y sean parte y constructores de este espacio político donde acá no existe un caudillo, no existe una cúpula. Vamos a hacer el partido para que este siglo XXI quede de precedente en este segundo bicentenario que iniciamos, sea el partido del pueblo y que luche
por justicia y equidad social para todos. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que oremos siempre, porque Dios está en todas nuestras actividades. Y nuestro partido está en manos de Dios, sé que lo vamos a lograr y con su ayuda de ustedes va a ser realidad el gran propósito para el Perú. Gracias. Muchas gracias, Napoleón, muchas gracias, amigos. Esto es La Gente que Sabe y hasta otra próxima edición. Muchísimas gracias.